Bienvenida a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia de la doctora Elaine Núñez. En breve conversaremos un poquito con ella. Senazata. Es que cualquier pregunta que tú quieras saber, llama que aquí estamos para resolver. Marca el asterisco 737 y te ayudaremos en un 2x3. Tenemos una oficina virtual, cualquier proceso tú podrás realizar. Consulta, traspaso, requisitos y cita. Tenemos a Sofía, tu asistente virtual. Te va a ayudar en la página web, también en Facebook y WhatsApp. Llama que Senazata. Con los canales alternos de servicio Senasa podrás acceder desde cualquier lugar, más rápido, fácil y directo. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia de la doctora Elaine Núñez. Doctora, un placer tenerla una vez más en nuestro programa. Ay, muchísimas gracias, Jessica, el placer es mío. Sí, la verdad que vamos a tocar un tema bastante importante y que está muy no en boga, o en boga para mal, que es la alta incidencia de infartos que está ocurriendo en jóvenes en nuestro país. Doctora, ¿habrá alguna causa por la que esto esté sucediendo? O tal vez sea algo que simple y llanamente se ha vuelto viral de cierta forma porque ha llamado un poco la atención y siempre ha sucedido. Probablemente sí. Realmente la presencia de infarto en pacientes jóvenes, pacientes menores de 40 años, generalmente es muy poco frecuente, ya que la principal causa del infarto es la enfermedad aterosclerótica, que es el acúmulo de placas de colesterol en las arterias que le llevan la sangre al corazón, que cuando se obstruyen producen el infarto. Pero esto realmente se presenta más en personas de edad mayor de 40 años. Sí. Sin embargo, puede estar presente en personas jóvenes, por múltiples causas, como causas genéticas, por ejemplo, que pueden predisponer a una enfermedad aterosclerótica precoz, la obesidad, el sedentarismo, el consumo de tabaco, que puede producir un daño en el vaso en personas más jóvenes y podrían verse afectadas por un infarto en edades más tempranas de la vida. Entiendo. Doctora, he visto muchas noticias hablando, o sea, ahora mismo hay como información que no sé qué tan desinformada sea, de una conexión entre la vacuna del COVID y estos infartos. ¿Qué tan real es esto? La realidad es que la vacuna es todo un mundo nuevo para nosotros, ya que eso fue diseñado y creado en muy poco tiempo. Quizás no se cumplieron todos los requisitos con relación al tiempo en lo que es la evolución de la respuesta a la vacuna. Lo que sí se sabe es que, por ejemplo, en los pacientes que tienen un proceso inflamatorio sistémico, podría también verse afectado el corazón, el músculo como tal, y causar una afectación de la contractilidad o de la función del corazón, que no necesariamente tiene que ser un infarto. Es lo que se llama miocarditis, que es la inflamación del músculo como tal. A veces se inflama la pared que cubre el corazón, que es la pericarditis, secundaria a un proceso inflamatorio o infeccioso, y que a la larga puede llevar al paciente a una insuficiencia cardíaca. Pero esto es un proceso que tarda un poquito más tiempo en instaurarse y que ya se conoce el antecedente del proceso infeccioso o inflamatorio. Sí. Y en algunos casos que sí realmente puede ser fulminante, la afectación del miocardio secundario, del miocardio es el músculo cardíaco, el corazón propiamente dicho, en un proceso quizás más agudo, pero la evolución es completamente diferente a cuando
se presenta, por ejemplo, una muerte súbita. Sí, sí, entiendo. O sea que no necesariamente tiene que ver con la vacuna. No, realmente no necesariamente. Sí. Se está investigando, se le está dando seguimiento a lo que es el estatus post-COVID. Ciertamente hay muchos cuadros que se están presentando relacionados con la vacuna y el COVID propiamente dicho, pero no tienen un comportamiento tan abrupto. Entiendo. Doctor, ¿y cuáles afecciones que quizás pueda tener un niño y la madre no se dé cuenta le pueda producir un infarto a una edad temprana? Realmente cuando se presenta lo que es el infarto, la muerte súbita, son cosas diferentes. La muerte súbita es la muerte repentina en menos de 24 horas de que el paciente ha sido o la persona ha sido vista con vida, o en menos de 1 hora del inicio de los síntomas, donde hay un desenlace donde el corazón se detiene, donde la causa más frecuente es una arritmia. Eso es una muerte súbita. El infarto propiamente dicho es cuando se obstruyen las arterias que le llevan la sangre al corazón y ese tejido, esa proporción del corazón se queda sin flujo sanguíneo y es un tejido que se enferma y que muchas veces si no se interviene rápidamente puede no recuperarse. Eso es el infarto. La muerte súbita como tal o la muerte repentina en los niños generalmente se deben a un proceso congénito, una condición con la que el paciente nace que puede ser predisposición ya sea a arritmias, predisposición a engrosamiento anormal del corazón o predisposición a una dilatación del corazón en pacientes jóvenes. Pero esto es algo que muchas veces podemos identificarlo tempranamente, incluso con la realización de un electrocardiograma. Me imagino que sí, pero ¿habría alguna situación en la que quizás el padre vea que su hijo está sano y el niño realmente está acarreando un tipo de situación cardíaca? Sí, puede ser. Puede ser porque no todas se manifiestan en la misma época de la vida, hay algunas que se manifiestan más tardíamente en la vida, entre los 20, los 30, los 40 años, como entidades como el síndrome de Brugada, la cardiomiopatía hipertrófica, que son enfermedades que condicionan a arritmias ventriculares y muerte súbita y que tienen una manifestación clínica un poco más avanzada y es una condición con la que se nace. También hay entidades cardíacas que no producen muchos síntomas, que pueden llevar, por ejemplo, a un desmayo o a unas palpitaciones que pueden interpretarse como normales y que en un momento determinado podría tener un desenlace fatal. Entiendo. ¿Cuáles serían unos síntomas que un padre podría verlo como una alerta para llevar a su hijo desde temprano al cardiólogo y no pasarlo por alto? Claro que sí. La falta de aire, muchas veces cuando el corazón es insuficiente, cuando el corazón tiene algún grado de compromiso en lo que es el bombeo, la función, eso se manifiesta con falta de aire, que muchas veces se puede confundir con asma, con procesos respiratorios, pero si no hay un componente infeccioso relacionado con la falta de aire, eso se debe investigar. La presencia de palpitaciones o latidos cardíacos anormales, que a veces los niños dicen que se me está saliendo el corazón, se me acelera, una sensación de susto, es algo que tenemos que investigar, así como también la presencia de síncope. El síncope es cuando se pierde transitoriamente el estado de alerta, o sea, cuando nos desconectamos o nos caemos. Muchas veces esto puede pasar en la fila del colegio, en ambientes de calor, en mucha gente, con espacios con mucha gente, que produce disminución de la presión arterial y cuando disminuye la sangre que tiene que llegar al cerebro, el cerebro se desconecta y cae. Pero este síncope debe diferenciarse, por ejemplo, del síncope que se presenta durante la actividad física o que no nos avisa. Muchas veces el síncope avisa porque tú te sientes mal, te falta el aire, te sientes débil, se pone pálido, sudoroso, las extremidades frías. Entonces esto es un síncope que avisa. Pero cuando el síncope no te avisa, así que abruptamente se pierde el estado de alerta, también debe investigarse. Entiendo. Doctora, y cuando un niño está haciendo también ejercicio, generalmente siente estas palpitaciones o este tipo de cosas, y quizás en un niño que tenga una condición se pase por alto. ¿Cuál es la diferencia entre sentir esas palpitaciones en el ejercicio que ya salen de lo normal? Bueno, si realmente ese latido o ritmo cardíaco rápido o impulso rápido
Se acompaña, por ejemplo, de sudoración excesiva, de palidez facial, o que el niño se pone ojeroso, que se siente débil, decaído, con el corazón muy acelerado, y que cuando deja de hacer el ejercicio, el ritmo rápido persiste durante varios minutos. Entonces es algo que hay que investigar. ¿Y no lo pudieran confundir tal vez un niño que quizás esté muy activo en el ejercicio con que tenga que ser un problema de nutrición y realmente sea algo del corazón? Claro que sí. Por ejemplo, las anemias producen un gasto elevado y un consumo quizás que el propio corazón no puede compensar por un déficit de hierro, que es la causa más frecuente, y eso puede llevar a cansancio, fatiga, debilidad. Pero también al mismo tiempo el niño tú lo ves pálido, le ves las escleras de los ojos, la ves pálida, le ves los labios pálidos, las manos se la ves pálida, y entonces no es propiamente la causa más frecuente, por ejemplo, de que tú te sientas débil o que te dé taquicardia. Sí. Las anemias pueden darlo, porque lo pueden dar, pero este es otro tipo de taquicardia. Sí, sería más como un desgano, la anemia, que una taquicardia per se. Sería como me siento débil. Exactamente. Sí, sería la diferencia. ¿Cuáles son las condiciones cardíacas que son más frecuentes que se presenten en joven en nuestro país? ¿Hay alguna estadística de eso? Ya sea por factores de nosotros mismos, de la raza, condiciones genéticas. Sí, existen condiciones con las que se nace, que predisponen, de las más frecuentes en todo el mundo, se llama la cardiomiopatía hipertrófica, que es un engrosamiento anormal del músculo cardíaco. Okay. El corazón es un músculo y hay una condición genética que predispone a un aumento del tamaño del corazón, que ese aumento del tamaño puede condicionar a arritmias e incluso muerte súbita. Sí. Es quizás de las entidades en jóvenes más frecuentes que pueden, aquí en nuestro país no tenemos una estadística real, pero en los Estados Unidos esto puede alcanzar una incidencia de 1 en cada 500 personas vivas. O sea que es bastante frecuente. Sí, exactamente. Existen otras entidades como son las canalopatías, se llaman así, que son los canales que llevan los iones en el corazón. Ya estoy hablando un poco desde el punto de vista médico, pero realmente hay una afectación a nivel del corazón que predispone a arritmias que se llaman así canalopatías, como síndrome de QT largo, síndrome de QT corto, y también el síndrome de Brugada. Son las entidades más frecuentes que pueden predisponer a arritmias y muerte súbita. Y en Europa hay una condición que se llama así cardiomiopatía ritmogénica, porque predispone a arritmias y también incluso a muerte súbita. Entiendo. Lo que está sucediendo en nuestro país es más entonces muerte súbita, realmente. Realmente sí, porque si es una muerte que se presenta repentina, sin una causa conocida, y que los síntomas comenzaron en un lapso corto de tiempo, alrededor de 1 hora, entonces eso es lo que se define como una muerte súbita. ¿Y cuáles son estos síntomas, doctora, que se puede percibir? Podemos tener palpitaciones, como habíamos dicho, desmayo, debilidad, dolor de pecho, son los síntomas más frecuentes. Generalmente la muerte súbita es secundaria a una arritmia cardíaca que lleva a que el corazón se contraiga de forma caótica y desorganizada y que colapse si no se interrumpe en los pocos minutos. Y es por esto que el paciente puede tener las palpitaciones, como no hay un flujo adecuado de sangre, está la palidez y la pérdida del conocimiento. Sí. ¿Hay alguna forma de evitar esto en el momento o realmente es difícil manejar la situación? Si es un ambiente extrahospitalario, que es donde más frecuentemente se presentan, y nosotros estamos cerca de una persona que colapsa abruptamente, que pierde la conciencia, que no responde ni respira, lo más importante que debemos hacer es realizar RCP o reanimación cardiopulmonar. Esto es una técnica que la puede hacer cualquier persona, no necesariamente médico, y lo que debemos hacer es
acostarnos apoyarnos al lado de la víctima y comprimir fuerte en el centro del pecho, a una profundidad de aproximadamente 5 centímetros y ver que el tórax se expanda. Sí. Esto hace la función de bombeo del corazón. Entiendo. La sangre oxigenada que ya el paciente tiene circulando, entonces con este movimiento como de contracción, o sea, comprimiendo, solo con las manos en el centro del pecho, a una profundidad de más o menos 5 centímetros y a una frecuencia aproximada de 120 compresiones por minuto, nosotros podemos mantener la sangre oxigenada circulando hasta que llegue ayuda. Y si nosotros estamos ante una persona que cae abruptamente, pedimos ayuda y iniciamos la técnica de RCP. Sí, se puede confundir quizás con un atragantamiento que tenga un paciente en el momento, y cómo podemos diferenciar que es el corazón que está siendo afectado y tal vez no es algún alimento que tenga. Claro, cuando existe un atragantamiento, generalmente la persona comienza a sentir falta de aire, se puede poner morado o cianótico, siente la sensación de obstrucción. Si es en un niño, lo primero que pasa es que se pone moradito. En cambio, cuando es por una arritmia, esto es más brusco. El paciente no se pone cianótico al principio, sino lo que percibe es la taquicardia, la falta de aire, el dolor en el pecho, y rápidamente, a los pocos segundos, si no se restablece, por ejemplo, el flujo de sangre al cerebro, la persona va a perder el conocimiento. Entiendo. Cuando es por una arritmia es más brusco. Cuando es por una obstrucción, la pérdida o el desvanecimiento tarda un poquito más y comienza con cianosis. Sí. Doctora, ¿por qué en los jóvenes los ataques cardíacos y este tipo de situaciones son más fuertes que quizá en un envejeciente? Bueno, realmente en los pacientes jóvenes llama mucho más la atención, sobre todo porque es un individuo. Si por ejemplo, si ocurre en una persona haciendo ejercicio, que puede ocurrir, en un atleta, que puede ocurrir, muchas veces pasa ante los ojos de todo el mundo en un estadio de fútbol, es algo que impacta, sobre todo porque es la persona que se considera lo más sano posible, el que se ejercita, el que tiene una capacidad funcional bastante elevada, entonces llama mucho la atención. Pero realmente también puede ser muy abrupto. Precisamente, ¿por qué? Porque las causas más frecuentes son causas que llevan a arritmias. Y las arritmias, si no se interrumpen rápidamente, el paciente colapsa y fallece. En cambio, en pacientes de más edad, en pacientes ancianos, son enfermedades ateroscleróticas, o sea, placas de colesterol que se van acumulando poco a poco en la luz del vaso, y muchas veces, del vaso de las arterias que irrigan el corazón, y muchas veces se van creando como mecanismos de compensación, y es una enfermedad que tarda en instaurarse. Y muchas veces cuando vienen a dar síntomas, pues ya hay una serie de vamos a decir, es eso, son arterias colaterales que van ayudando. Es como el sistema de defensa del propio cuerpo. Corazón, que van ayudando al propio corazón, y no necesariamente puede ser abruptamente. Puede ocurrir cuando hay un coágulo de por medio. Porque hay vías que son más directas y lo hacen más fulminante, mientras que las externas lo hacen menos fulminante en el momento. Exactamente. Cuando es por coágulos, porque es un coágulo que rápidamente tapa el vaso, puede ser abruptamente. Pero cuando son placas que se van formando en el transcurso de los años incluso, pues la instauración del proceso puede ser más lento. Igual siempre está involucrado la formación de un coágulo. Ahora mismito también tenemos un cambio de dietas. Tenemos una comida rápida, tenemos más grasa, vamos a resolverlo. Antes era lo que sembrábamos, lo teníamos en la mesa. Quizás este cambio tan brusco en la alimentación, sobre todo en esta población joven, no sea parte de la alta incidencia de las afecciones cardíacas. Claro que sí. Realmente, por ejemplo, en pacientes de jóvenes, pues tenemos hábitos que no son muy saludables. La comida, por ejemplo, con grasa, la comida rápida, las grasas saturadas, los azúcares, la alta ingesta de azúcar. Muchas veces ahora mismo hay
poca tendencia a ejercitarnos, a movernos, estamos más pegadas de una computadora, de una tablet, entonces el sedentarismo está más arraigado y todo esto puede predisponer a enfermedad cardiovascular de cualquier tipo, empezando por obesidad, diabetes, hipertensión. Claro. Doctora, y estos, usted me habló del tabaquismo. Con el tabaquismo vinieron, tenemos la juca también, y tenemos también los vapes, que se supone que llegaron para quitar el cigarrillo. ¿Qué tan dañino y qué tan, o sea, puede causar afecciones cardíacas este tipo de, este consumo de estas cosas también? Oh, pero claro que sí, porque es que el tabaco daña todas las arterias y los vasos de todo el cuerpo, cerebro, corazón, las extremidades inferiores, los riñones y el pulmón también. Pensamos que dañan solo el pulmón, pero realmente es enfermedad cardiovascular de cualquier tipo y sobre todo en pacientes que tienen alto consumo de sustancias quizá un poquito más fuertes como la cocaína, también pueden predisponer a infartos. Sí. Y el uso de energizantes, porque a veces yo voy al supermercado y veo todo este tipo de energizantes y como que al final como que no hay un control de dónde salió, quién lo fabricó y realmente qué función tiene, y no sabemos si puede ser dañino y si puede afectarnos el corazón. Claro que sí, los energizantes generalmente pueden predisponer a taquicardias, aceleran el corazón, y si el paciente tiene un sustrato, tiene una base que le pueda predisponer a arritmia, este aumento de la frecuencia cardíaca que conlleva a las bebidas energizantes y este estado de alerta continuo también pueden predisponer al infarto. Sí, y también encontramos una población joven, sobre todo los varones, que están consumiendo a destiempo el uso de estimulantes sexuales para dar la talla. ¿Qué tan dañino al corazón es esto también, doctora? Bueno, claro que sí. ¿Por qué? Porque en pacientes jóvenes generalmente somos más tendentes a manejar unos niveles de presión más bajos. Entonces, cuando utilizamos estas pastillas, pueden producir son vasodilatadores y pueden producir una hipotensión importante. Incluso si el paciente tiene presiones muy bajas o tiene una base o un sustrato por ejemplo, para infarto o enfermedad aterosclerótica cardíaca, pueden producir lo que se llama el robo coronario, porque hay un acúmulo de sangre, por ejemplo, a nivel del sistema genitourinario, y entonces eso hace que disminuya la sangre a nivel del corazón. Y el paciente eso lo puede predisponer a infarto. Sí. Y si se combina con otras sustancias, pues puede ser también. ¿Otras sustancias se refiere a drogas, alcohol? Exactamente. Ese tipo de situaciones. Exactamente. Entiendo. Que llevan a hipotensión, vasodilatación, aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Cuál es la población más afectada ahora mismo en estos infartos entre mujeres y hombres? Es más frecuente la enfermedad cardiovascular, en sentido general es más frecuente en hombres. Sí. Afortunadamente, las mujeres tenemos... Van a acribillar. Bueno, la realidad, las mujeres, la enfermedad aterosclerótica se presenta más tarde en la vida y en números totales somos menos afectadas que los hombres. Para evitar, ya estamos hablando de que no somos los padres solamente, sino el ser en sí, el joven en sí. ¿Qué debe hacer para evitar este tipo de situaciones? Bueno, realmente debemos incentivar muchas cosas. En primer lugar, lo que es un estilo de vida saludable, evitar el consumo de tabaco, el hacer ejercicio, sobre todo ejercicio al aire libre, evitar la ingesta de alcohol, evitar el consumo de tabaco, comer saludable. Esto nos va a llevar pues a tener una mejor salud cardiovascular y en sentido general disminuye lo que son factores que pueden predisponer al infarto, al accidente cerebrovascular. También es importante hacer una evaluación cardiovascular. Si vamos a iniciar alguna actividad deportiva, hacer una evaluación predeporte, esto es importantísimo. Y afortunadamente las técnicas diagnósticas han ido, vamos a decir, generalizándose. Sí. Y cada vez más vemos que se hacen evaluaciones cardiovasculares desde temprana época de la vida, donde se puede identificar aquellos pacientes que tienen algún factor
de riesgo para tener un infarto o una muerte súbita. Y lo tercero es educarnos con relación a los síntomas que pueden ser alarma. Sí. Si el paciente tiene taquicardia, si pierde el conocimiento y si tiene también antecedentes familiares de muerte repentina en la familia, sobre todo familiares de primer grado. Si hay antecedentes familiares de muerte repentina, también debemos investigarnos. Doctora, tal vez no sería necesario, incluyendo en los mismos colegios y escuelas, que antes de que los niños se vayan hacia cierta área deportiva, hacerle su evaluación cardiológica. Sí, sería lo ideal, hacer evaluación cardiovascular. Básicamente cuando el pediatra recibe el niño, muchas veces ve si el paciente tiene algún soplo, si el niño tiene algún soplo, si tiene un electrocardiograma normal, y se hacen con más frecuencia estas evaluaciones cardiovasculares desde temprana época de la vida. Lo que tenemos es que identificar las alarmas en el electro, las alarmas en el ecocardiograma y las alarmas en los síntomas, tanto desde el punto de vista médico como de los padres. Entiendo. Bueno, doctora, lamentablemente debemos ir a la pausa, no sin antes dejarlo con una pregunta. ¿Cuáles serían esos estudios de base que por lo menos nosotros deberíamos tenerlo cada cierto tiempo y realizarlos para evitarnos este tipo de situaciones cardiológicas? En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud. Inicia el cambio en la seguridad vial en República Dominicana. Desde el Intrant estamos implementando el proyecto Intersecciones Seguras. Las provincias a intervenir son el Gran Santo Domingo, La Romana, San Pedro de Macorís, Higüey, Nagua, San Francisco de Macorís, La Vega, Bonao y Santiago. Intersecciones Seguras, proyecto de seguridad vial que preserva vidas. Regresamos a su programa Hablemos de Salud con la doctora Elaine. Doctora, nos quedamos en la pregunta de cuáles son los estudios de base que deberíamos por lo menos hacernos para la prevención de una posible situación cardíaca. Lo básico es, desde el punto de vista cardiovascular, es un examen físico completo para ver cómo están los pulsos, si hay soplos, cómo está el corazón, si está en la localización adecuada, si hay algún síntoma, que el médico también lo va a investigar, si hay antecedentes familiares de muerte súbita en la familia, como ya decíamos, y también la realización de un electrocardiograma. Si el electrocardiograma es normal, entonces, o hay algún indicio, por ejemplo, de que haya un problema cardíaco propiamente dicho o estructuralmente, entonces se debe realizar un ecocardiograma, que es como una sonografía del corazón. Sí. Si hay algún síntoma relacionado con la actividad física, entonces ya se pueden hacer pruebas más profundas, como una prueba de esfuerzo o una resonancia cardíaca. Esto es, pero lo más importante es la evaluación cardiovascular, un examen físico detallado, una historia clínica detallada, y el electrocardiograma es una herramienta muy útil, ya que muchas alteraciones dan algún grado de manifestación desde el punto de vista eléctrico. Sí. También he visto que generalmente este tipo de cuadros se presentan en la noche.
¿Hay alguna causa o razón por la que esto se presenta en la noche? Cuando están relacionadas con lo que es el sistema nervioso parasimpático, hay dos sistemas importantes que rigen y organizan el cuerpo. Uno es el simpático, que nos ayuda a estar alerta, que nos aumenta la frecuencia, que nos sube la presión, y está el parasimpático, que es el que va más tranquilo, más relajado, y es el que predomina en horas de la noche. Hay algunas enfermedades que se relacionan con este sistema, como por ejemplo las canalopatías, y pueden dar manifestaciones en la madrugada. Pero generalmente, como ya decíamos, si ya tenemos una evaluación cardiovascular o tenemos algún síntoma, nosotros podemos fácilmente diagnosticar esta entidad. Sí, ahorita mencionó los hábitos de llevar una buena salud. En lo de llevar una buena salud siempre los relacionamos también con hacer ejercicio, pero a veces haciendo ejercicios hay personas que utilizan sustancias. ¿Estas sustancias pueden afectar el corazón? Sí, claro que sí. Sobre todo si hay alguna predisposición, si se utilizan algunas sustancias que llevan anabólicos, este tipo de cosas. Sí, y sobre todo algunos inyectados, esteroides, pueden predisponer a enfermedad cardiovascular, infarto temprano o arritmias incluso. Es importante que antes de utilizar cualquiera de estas sustancias hacer una evaluación cardiovascular, porque no todos califican. Sí. En cuanto al RCP, doctora, en nuestro país yo siento como que deberíamos saberlo todos, deberíamos conocerlo todos. Tal vez no debería existir que desde el colegio, las escuelas, los niños estén preparados para este tipo de situaciones, para ayudarse unos con otros. Absolutamente, todo el mundo. Realmente, fíjate que la causa más frecuente de paro cardíaco se presentan fuera del ambiente hospitalario. Claro. O sea, te puede pasar en la casa, en el mall, en un estadio de fútbol. Y hay dos cosas que son fundamentales, que lamentablemente no contamos con políticas que rijan esto en nuestro país. Uno es la RCP, desde temprana edad, aprender a hacer reanimación cardiopulmonar, utilizando solo las manos. No tenemos que ser médicos, no tenemos que tener grandes conocimientos sobre medicina, solo tenemos que utilizar las manos a una frecuencia que ya está establecida y comprobada de que es efectiva, y a una profundidad que es 4 a 5 centímetros, ya lo he dicho. Sí. Eso es fundamental. Y lo otro es que debemos abogar en que en nuestro país existan espacios cardioprotegidos. Okay. Ya dijimos que la arritmia más frecuentemente relacionada con la parada cardíaca, con la muerte súbita, es una arritmia que se llama fibrilación ventricular. Y existe un dispositivo que se llama desfibrilador automático externo, que es un aparatito muy chiquitico, muy fácil de usar, que solo tenemos que ponerle las paletas en el pecho y encenderlo. Él hace una interpretación automática del ritmo que tiene el paciente y decide si tiene que dar una desfibrilación. Entiendo. Cuando hay una fibrilación, lo que está demostrado que puede salvarle la vida al paciente es la desfibrilación. Y este desfibrilador le da una energía al corazón, restableciendo lo que es la actividad eléctrica del propio corazón, y el paciente puede retornar retornar a la vida. A la vida, exactamente. Claro que sí. No, obviamente hay una serie de cuidados posterior a la parada cardíaca. Pero por lo menos sacarlo de ese lapso. Pero la desfibrilación temprana es lo que ayuda, y nosotros como país deberíamos abogar porque existan espacios cardioprotegidos, donde cualquier lugar donde se reúnen 4 o 5 personas deberíamos tener un desfibrilador bien señalizado, y que todo así el como personal, están los tanques para el exactamente incendio. ¿Cuántos incendios ocurren? O sea, y tú ves tantos tanques para apagar el fuego, y realmente la muerte súbita pues es mucho más frecuente. Me imagino que este sistema se utiliza en otros países. Claro que sí. Las estadísticas de estos países donde tienen tanto la política del RCP como el desfibrilador, ¿cuál ha sido esa tasa de éxito en cuanto a estos momentos? Realmente cuando se utiliza tempranamente la desfibrilación en un espacio extrahospitalario, la tasa de recuperación es de un 60%. O sea que bastante. Es bastante alta, porque si no se hace, el desenlace de la muerte a los pocos minutos. Entonces, si fuera de un ambiente hospitalario nosotros podemos tener que de 10 pacientes que caigan y mueran súbitamente, recuperar
a 6 personas es mucho. Doctora, y en las escuelas y en los colegios que tenemos, por ejemplo, los adolescentes, que se supone que deberíamos tener enfermeras, hay una enfermería. Esta enfermera debería estar preparada para esto también, de cierta forma. Claro que sí, ¿no? O sea, si tenemos un espacio donde se brinden servicios de salud, la persona debe estar entrenada en reanimación cardiopulmonar básica. La reanimación cardiopulmonar básica debería ser una asignatura mandatoria desde los colegios, desde la temprana edad. ¿Por qué? Porque cualquier persona puede salvarle una vida. Sí. Realmente. Sí. ¿Cuáles son los hábitos que nos ayudan, ya teniendo una afección cardíaca, cuáles son los hábitos, aparte de la alimentación y los ejercicios, que nos ayudan a mantener saludable nuestro corazón? Bueno, existen diferentes condiciones, muchas condiciones que pueden tener el paciente, ya sea desde el punto de vista eléctrico, desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista valvular. Y hablando específicamente de las arritmias, por ejemplo, existen arritmias que se pueden curar. Se curan con un procedimiento que se llama ablación por radiofrecuencia. Por ejemplo, algunos sustratos arrítmicos que pueden tener un desenlace fatal se pueden curar con un procedimiento simple. Pacientes que tienen riesgo de arritmias que le pueden comprometer la vida, que cumplen algunos criterios que ya han sido establecidos de riesgo de arritmias, se puede poner de forma preventiva un marcapasos desfibrilador, que es como un desfibrilador interno, que si el paciente presenta una arritmia que le pueda comprometer la vida, ese dispositivo, que es un marcapasos muy pequeñito, le aporta al paciente una descarga y lo reanima. Exactamente. Y también si ya hay una condición cardíaca propiamente dicha, ya la medicina está muy evolucionada y se tratan con gran efectividad muchas afectaciones cardíacas que pueden mejorarle la condición de vida del paciente. Sí. Entre tantos temas hemos mencionado dieta, alimentación, hemos mencionado ejercicio, y hay otro tema que también ha estado muy en boga, que es el asunto del estrés que estamos manejando ahora mismito, por tantos factores post pandemia, y también las situaciones psiquiátricas y psicológicas que se están presentando. ¿Qué tanto todo esto puede también afectarnos al corazón y llevarnos quizás a un infarto? Oh, pero bastante alto. Incluso existen entidades que se llaman el síndrome del corazón roto, que es el síndrome de Takotsubo, y es una entidad relacionada directamente con el estrés que conlleva a un infarto, por decirlo así, del corazón, un daño, una insuficiencia del corazón por una situación de estrés, por un trauma emocional brusco. Puede el paciente caer en este síndrome. El estrés es un factor de riesgo muy importante porque tú estás en un constante estado de alerta, con una frecuencia cardíaca excesivamente alta, por la misma ansiedad, por la misma situación, que esto pues obviamente conlleva un consumo exagerado de nutrientes del corazón. El corazón es como si tú estuvieras corriendo una maratón todo el día. Sí. Entonces, en un momento determinado esto puede desencadenar más arritmias, puede desencadenar infartos y puede desencadenar incluso condiciones tan graves como esta que te menciono, el síndrome del corazón roto. Sí, le iba a preguntar en qué consistía el síndrome del corazón roto. O sea, estamos hablando que yo tengo una condición quizás de estrés y esto me puede producir una afección cardíaca real. Real. O sea, mi mente llega al corazón y me lo hace real. Claro que sí. Esto se manifiesta pues como un infarto. Se manifiesta como un infarto. ¿Por qué? Porque el corazón se vuelve insuficiente, disminuye su capacidad de bombeo, existe un abombamiento, así se llama. Esto se describió hasta hace pocos años y básicamente lo que hay es como una deformación del corazón en forma de una tinaja. Se abomba la parte más apical del corazón, la parte más baja, y esto lleva a una insuficiencia. ¿Por qué? Porque no hay un bombeo adecuado y característicamente cuando se le hace el cateterismo, pues no hay un infarto propiamente dicho. El corazón se comporta como si estuviera infartado y realmente no hay una afectación de las arterias del corazón propiamente dicho. Sí. Esto hay que tratarlo y muchas veces pues el paciente se recupera, pero el desencadenante demostrado real es una situación de estrés.
O sea que realmente se puede morir de la tristeza. Claro que sí, de la tristeza, del desamor. Y del estrés. Del estrés, sí, Wow. claro que sí. Doctora, y cuando se manejan estas situaciones del síndrome de corazón roto, me imagino que ya ahí entra un trabajo multidisciplinario, porque ustedes como cardiólogos pueden resolver el problema, pero si el paciente sigue manejando el estrés, ¿no es recurrente esta situación? Sí, puede ser recurrente. Realmente, pues obviamente ya cuando se presenta una situación, pues eso pues ayuda a que la persona aterrice, bueno, y quizá necesita el soporte psicológico, pues se necesita la intervención del cardiólogo, del hemodinamista, del especialista en falla cardíaca, puede predisponer a arritmia y tiene que intervenir el electrofisiólogo, pues se necesita un team multidisciplinario para tratar esta condición y obviamente pues un seguimiento cercano para evitar la recurrencia porque puede pasar. Hemos tenido incluso casos donde hemos visto pacientes reincidentes. ¿Y esto pasa en pacientes jóvenes? Generalmente se presenta después de los 30 o 40 años. Que realmente es joven todavía. Que es realmente joven y más frecuente en las mujeres. Más frecuente. Sí. Entiendo. Sí. Doctora, entre otras afecciones que tenemos, aparte que se presentan muchos jóvenes, tenemos también ahora mismito los cánones de belleza. Las mujeres a veces nos llevamos de las dietas, pueden caer en síndromes de bulimia, anorexia. ¿Esto afecta a nuestro corazón? Bueno, tú sabes que hay una relación directa entre lo que es la mente y corazón. Cuando nosotros tenemos condiciones, por ejemplo, psicológicas que nos afectan de cualquier tipo, pues eso se puede traducir en afectaciones cardíacas propiamente dichas, porque te puede llevar a taquicardias, te puede llevar a hipertensión y otras condiciones, por ejemplo, pacientes que viven con dolores, o sea, somatizan esta condición, vamos a decir, psicológica o esta afectación psicológica. Y realmente es un problema que puede tener repercusión en lo que es la salud cardiovascular a largo plazo, porque el paciente puede caer en arritmias, en insuficiencia cardíaca, en infarto. Entonces es un problema grave, realmente que debemos tratar de identificar tempranamente para evitar que llegue a complicaciones cardiovasculares mayores. Sí, pero este asunto de quizás estas dietas extremas que podemos llevar, ahora mismo estamos viendo, por ejemplo, que hay las dietas intermitentes, una persona dura hasta 24 horas sin comer. ¿Este tipo de descompensación puede afectar directamente al corazón? Realmente se pueden producir desequilibrio en los electrolitos y cuando hay desequilibrio en los electrolitos eso puede predisponer a arritmias, puede predisponer a aumento de la presión arterial, incluso en casos más graves puede predisponer a condiciones que te puedan incluso comprometer la vida. Si tú tienes alguna condición de base, por ejemplo, que te lleve a una taquicardia. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque se necesita estar seguro de que realmente tenemos una adecuada salud cardiovascular. Siempre hay que ir a hacerse una analítica. Exactamente, analíticas y una evaluación cardiovascular para saber que no tenemos una predisposición, porque en el paciente que ya tiene un factor que le puede conllevar a esto, cualquier desequilibrio en los electrolitos o cualquier descontrol puede desencadenar una condición cardiovascular fatal. Sí, y volviendo al estrés, que este ya se va a salir un poquito, al lado del estrés tenemos el enojo. Y el enojo a veces, esa adrenalina se dispara de una forma y es tan grande que dicen se murió del corazón por un pique que cogió. ¿Qué tan real es que una persona pueda morirse de un pique, doctora? Pero muy real. ¿Por qué? Porque se liberan catecolaminas y las catecolaminas aceleran la frecuencia cardíaca, aceleran el consumo de oxígeno del corazón y si ya tú tienes una condición de base, por ejemplo, si ya tú tienes una enfermedad aterosclerótica, esto te puede llevar a un infarto. O si tú tienes un problema congénito, por ejemplo, que tienes predisposición a arritmia, esto te puede llevar a arritmia si es real. O sea, una persona puede abruptamente, por una situación de estrés, un enojo,
un ataque de ira, podría tener un infarto. Sí. Doctora, las personas que le dan estos ataques o que le dan fulminantes, ¿generalmente tienen una condición cardíaca de base o se le puede dar a un paciente que tenga su salud bien? Es poco probable, sí, realmente, que generalmente cuando se presenta es porque ya tú tienes una condición. Lo que sí es muy frecuente que puede pasar en personas que no tengan una enfermedad cardíaca ya diagnosticada, o sea, que desconozca el individuo que realmente tiene un problema. Si no es una persona que se ha chequeado, que no se ha evaluado, pero cuando se presenta es porque realmente hay un problema de base que predisponga a ello. Entiendo. ¿Cuántas veces debe ir una persona al cardiólogo a un chequeo general? Si es un paciente sano, o sea, que ya ha hecho su primera evaluación y no tiene ningún factor de riesgo para enfermedad cardiovascular y tiene un estilo de vida saludable, no consume alcohol, no fuma, hace ejercicio, come sano, maneja el estrés. Entonces es una persona que puede hacerse una evaluación incluso cada 2 años. Ahora bien, si es un paciente que ya tiene cualquiera de estos factores, pues la evaluación debería ser más frecuente, incluso 6 meses o 12 cada 12 meses. Para tener un control. Exactamente. ¿El corazón se puede desgastar o estas condiciones pueden evolucionar de forma desfavorable mucho en 6 meses? Bueno, depende. ¿O se toma más tiempo? Depende de la condición de base. Hay pacientes, por ejemplo, por poner un ejemplo, que tienen una cardiomiopatía dilatada, se llama así, es una predisposición a una dilatación o aumento del tamaño del corazón. La cardiomiopatía dilatada, si es por una arritmia, por ejemplo, y no se trata, no se interrumpe o no se quita la arritmia, pues el desenlace fatal puede ser más pronto cuando es por otras condiciones, por ejemplo, una cardiomiopatía arritmogénica también puede tener un desenlace fatal. Depende mucho de la condición de base que tenga el paciente. Entiendo. Pero si es un factor ahí que se mantiene constantemente, el grado de dilatación, de insuficiencia del corazón puede ser incluso de 3 a 6 meses. Sí. Doctora, ¿qué tan real es, en base científica, que una persona que tenga siempre la presión alta, elevada, el corazón le crece? Claro que sí, porque es que cuando tú sometes el corazón a una presión constantemente elevada, esto te lleva a que el corazón se te ponga grande, que se te dañen las arterias del cerebro, que se te dañen las arterias del riñón. Desafortunadamente la hipertensión es una enfermedad que no da síntomas y muchas veces tenemos un pequeño dolorcito de cabeza o que vemos borroso en ocasiones y realmente el paciente que tiene hipertensión que no está controlada puede tener enfermedad cerebrovascular, puede tener enfermedad renal y también puede tener infartos y que el corazón se ponga grande. ¿Por qué? Porque está tratando de compensar y luchando contra una presión exagerada y esto a la larga daña el corazón. ¿Y qué tan frecuente está siendo esta presión alta en jóvenes en nuestro país? Bueno, fíjate que cada vez lo vemos con más frecuencia, la hipertensión en personas jóvenes, generalmente asociada a alguna situación, obesidad, la apnea del sueño es una causa frecuente, la persona que ronca y se queda sin respirar cuando ronca es una causa frecuente de hipertensión, el estrés, el sedentarismo, y vemos cada vez que con más frecuencia los pacientes más jóvenes pueden tener hipertensión arterial. Realmente la hipertensión en nuestro país es una enfermedad prevalente, aproximadamente un 25% de la población dominicana es hipertensa, o sea que son cifras que son muy altas y de ellos muchos no están en un control y seguimiento adecuado de su hipertensión. ¿Y esto se debe por factores genéticos o ya se debe ya a la alimentación que llevamos y al estilo de vida? ¿Cuál sería la causa principal en todo esto? Es multifactorial, o sea, hay muchos factores que influyen, la genética en los afroamericanos es muy frecuente, también tenemos el alto consumo de condimentos o de sales en la comida, la sopita que se utiliza con mucha frecuencia, las comidas que son con mucha grasa también pueden predisponer a que tengamos hipertensión y no tengamos, y podamos tener
también enfermedad aterosclerótica que también conllevan a hipertensión. Doctora, entre la alimentación sana, quizás habría algún tipo de alimentos que pudiera producirnos afecciones cardíacas y no nos diéramos cuenta. Generalmente no. Si comemos adecuadamente en la cantidad de... Todos los excesos son malos, pero si comemos adecuadamente una comida equilibrada y balanceada, pues la mayoría de las veces pues el resultado es favorable en cuanto a lo que es el control de la presión, el control metabólico, o sea, los niveles de azúcar en sangre, los niveles de colesterol, y esto tiende a ser beneficioso. Esto se lo pregunto porque generalmente cuando te dicen, te duele la cabeza, no consuma canela, no consumas esto, o sea, si hay quizás alguna sustancia que pudiera provocarnos de cierta forma algún tipo de afección. Bueno, realmente todos los excesos son malos, pero si tenemos una dieta, o sea, básicamente rica en vegetales, rica en ácidos grasas, que son buenas, como aceite de pescado, si comemos carnes en menor cantidad, por ejemplo, si disminuimos los carbohidratos, pues en sentido general pues es beneficioso para la salud cardiovascular. Sí. Doctora, ¿qué consejo usted le daría a los jóvenes de nuestro país en este momento con esta situación que se está presentando de los infartos? Bueno, lo ideal es que, como ya decíamos, llevar un estilo de vida saludable, hacer una evaluación cardiovascular, incentivar a hacer ejercicio. El ejercicio es de los factores que más benefician la salud cardiovascular. Aumenta tu capacidad funcional, mejora tus niveles de glicemia, mejora tus niveles de presión. Y también es un factor que nos ayuda a bajar el estrés y la ansiedad. Entonces, es quizás de las cosas más importantes, y obviamente tener una evaluación cardiovascular para identificar cualquiera de estos factores que podrían en algún momento determinado tener un desenlace fatal. Entiendo. Pero lo más importante es llevar un estilo de vida saludable. Sano, siempre sano. Doctora, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Si alguien de la población desea contactarla, ¿dónde puede ir a verla? Bueno, estamos en CEDIMAT, en el 809-565-9989, en el área de cardiología. Ahí estamos a su orden. Siempre un placer, de verdad, tenerlo en nuestro programa. Este tiempo para mí es uno de los que pasa más rápido cuando usted viene. Esto ha sido todo por hoy en su programa de Hablemos de Salud, y hasta un próximo encuentro. Se despide la doctora Jessica Álvarez. Thank you.